Cuando pensamos en las grandes civilizaciones del mundo antiguo, nuestra mente vuela inmediatamente hacia las pirámides de Egipto, los faraones y el río Nilo. Durante décadas, los libros de historia nos han enseñado que Egipto fue la primera gran potencia de África, la cuna de la civilización en el continente negro. Pero esta narrativa, repetida una y otra vez en las aulas y documentales, oculta una verdad incómoda que los arqueólogos han intentado mantener en silencio durante años. Al sur de Egipto, en las profundidades de lo que hoy conocemos como Sudán, existió un reino tan poderoso, tan avanzado y tan temido que los propios faraones temblaban ante la sola mención de su nombre. Un imperio que no solo precedió a Egipto en sofisticación militar y cultural, sino que llegó a conquistar y gobernar las tierras de los faraones durante casi un siglo. Este es el reino de Kush, la civilización olvidada que desafió al Nilo y reescribió la historia antigua tal como la conocemos. La historia comienza hace más de 5000 años, en una tierra bendecida por el oro, el ébano y el marfil. Mientras las primeras dinastías egipcias apenas comenzaban a consolidarse en el norte, en Nubia, la región entre la primera y la sexta catarata del Nilo, ya florecía una sociedad compleja y organizada. Los cushitas no eran simples comerciantes o nómadas, como algunos historiadores europeos intentaron hacernos creer. Eran arquitectos, guerreros, comerciantes y estrategas que comprendían el poder del Nilo mucho antes que sus vecinos del norte. Los primeros contactos entre Egipto y Kush no fueron de admiración mutua, sino de conflicto y competencia. Los faraones de las primeras dinastías miraban hacia el sur con una mezcla de codicia y temor. Codicia por las riquezas inimaginables que fluían desde Kush, oro en cantidades que hacían parecer pobres los tesoros egipcios, ébano negro como la noche, incienso, mirra, marfil de elefante y pieles de leopardo. Pero también temor, porque los cushitas eran arqueros excepcionales, tan letales con sus arcos que los egipcios los llamaban Taseti, la tierra del arco. Durante el reino antiguo egipcio, los faraones intentaron repetidamente someter a Kush, enviando expediciones militares hacia el sur, pero los cushitas resistieron con una fiereza que sorprendió a los invasores. Las cataratas del Nilo, esos rápidos traicioneros que fragmentaban el río, se convirtieron en las defensas naturales del reino. Donde los egipcios veían obstáculos, los cushitas veían fortalezas. Conocían cada roca, cada corriente, cada punto débil de las defensas egipcias en la frontera. Fue durante el reino medio egipcio cuando los faraones finalmente establecieron una serie de fortalezas masivas en la frontera con Kush. Estas no eran simples puestos militares, sino verdaderas maravillas de la ingeniería militar. Muros de 30 metros de altura, torres de vigilancia, sistemas de puertas múltiples. Los egipcios las construyeron porque tenían miedo. Un miedo justificado, porque Kush no era un reino que aceptara la dominación pasivamente. Mientras Egipto atravesaba períodos de caos y división durante el segundo período intermedio, Kush aprovechó para consolidar su poder. Los gobernantes kushitas observaban desde el sur, estudiando las debilidades egipcias, esperando su momento. Y ese momento llegó cuando Egipto quedó dividido entre los ixios en el norte y los príncipes tebanos en el sur. Fue entonces cuando Kush emergió no como un reino tributario, sino como una potencia independiente que controlaba las rutas comerciales más importantes de África. Pero la historia más extraordinaria estaba por venir. Alrededor del año 750 a.C., mientras Egipto se sumergía en la decadencia y el caos político, dividido en pequeños reinos que luchaban entre sí, un líder kushita llamado Kashta tomó una decisión que cambiaría la historia misma. No se conformaría con ser el rey de Kush. Él y sus sucesores conquistarían Egipto mismo, convirtiéndose en faraones legítimos. Su hijo Pillé completó la conquista. Este rey kushita no solo derrotó a los reyes egipcios en batalla, sino que adoptó todos los títulos, costumbres y rituales de los faraones.
Pero aquí está el giro fascinante. Pillé y sus sucesores no destruyeron la cultura egipcia, la preservaron, la restauraron, la revitalizaron. Los reyes cushitas de la 25ª dinastía se consideraban los verdaderos herederos de las antiguas tradiciones egipcias, más genuinos que los propios egipcios que habían permitido que sus templos cayeran en ruinas. Durante casi 100 años, los faraones negros de Kush gobernaron un imperio que se extendía desde el corazón de África hasta el Mediterráneo. Restauraron templos antiguos, revivieron arte olvidado, promovieron el aprendizaje y defendieron Egipto de invasores extranjeros. Cuando los asirios amenazaron las fronteras egipcias, fue el faraón cushita Taharka quien se enfrentó a ellos en batallas épicas que resonaron en toda la región. Imagina la ironía. El reino que los egipcios habían intentado conquistar y someter durante siglos, ahora gobernaba sobre ellos, no con crueldad, sino con respeto por sus tradiciones. Los cushitas construyeron más pirámides que los propios egipcios, aunque más pequeñas y con ángulos más pronunciados. Sus tumbas reales en lugares como Nuri y Jebel Barkal rivalizaban en esplendor con las del Valle de los Reyes. Pero los imperios, sin importar cuán poderosos sean, enfrentan desafíos. Los asirios, armados con armas de hierro superiores y ejércitos masivos, finalmente lograron expulsar a los cushitas de Egipto. Pero esto no significó el fin de Kush. Mientras los estudiosos europeos asumían que la civilización cushita colapsó al perder Egipto, la verdad es radicalmente diferente. Kush simplemente se retiró a sus tierras del sur y entró en su época más gloriosa. Con su capital en Meroe, Kush se transformó en una potencia económica y cultural que duraría otros 1000 años. Los meroitas desarrollaron su propia escritura, un sistema único que hasta hoy no ha sido completamente descifrado. Dominaron la metalurgia del hierro a niveles que asombraron a sus contemporáneos. Sus altos hornos producían tanto hierro que los montículos de escoria todavía son visibles hoy, testimonio silencioso de una industria que rivalizaba con cualquier otra en el mundo antiguo. Las reinas madre de Kush, las Candaces, ejercieron un poder que era prácticamente desconocido en otras culturas antiguas. Estas mujeres no eran simples consortes o figuras ceremoniales, dirigían ejércitos, tomaban decisiones de Estado y eran temidas y respetadas por igual. Cuando los romanos intentaron expandirse hacia Kush, fue la Cándace Amanirenas quien se enfrentó a ellos, llegando incluso a conquistar territorios romanos y negociar de igual a igual con el emperador Augusto. Los templos de Kush eran maravillas arquitectónicas. En Naga, en Musawarat es-Sufra, en Jebel Barkal, los cushitas construyeron estructuras que mezclaban influencias egipcias con innovaciones propias. Adoraban a sus propios dioses junto a deidades egipcias, creando una síntesis religiosa única. El dios Apedemak, representado como un león, era exclusivamente cushita, un símbolo del poder feroz y la realeza del reino. Los comercios fueron el alma de Kush. Las caravanas cushitas viajaban a través del Sahara hasta el Mediterráneo, hacia el este hasta el Mar Rojo y el Océano Índico, hacia el sur hasta las profundidades de África. Oro, marfil, ébano, incienso, mirra, plumas de azavestruz, pieles de leopardo, incluso elefantes vivos fluían a través de las rutas comerciales cushitas. Roma, Grecia, Arabia, India, todos conocían y comerciaban con este poderoso reino africano. Pero quizá el aspecto más revolucionario de Kush fue su modelo de sucesión real. A diferencia de Egipto, donde el poder pasaba de padre a hijo, en Kush el sistema era más complejo y democrático. Un consejo de nobles y sacerdotes tenía voz en la selección del próximo rey. Las mujeres de la familia real ejercían influencia política significativa. Este sistema, aunque no perfectamente democrático según estándares modernos, era notablemente más inclusivo que los de otras monarquías antiguas. La decadencia de Kush, cuando finalmente llegó, no fue repentina, sino gradual. Los cambios en las rutas comerciales, la desertificación progresiva, las presiones de nuevos reinos emergentes como Aksum en Etiopía, todo contribuyó. Alrededor del año 350 después de Cristo, Kush finalmente cayó ante los aksumitas. Pero su legado no desapareció.
Las pirámides de Kush, más de 200 de ellas, todavía se alzan en el desierto sudanés, superando en número a las pirámides egipcias. Los templos, aunque erosionados por el tiempo, aún susurran historias de gloria pasada. Los artefactos kushitas en museos de todo el mundo testimonian una civilización de sofisticación extraordinaria. Y sin embargo, esta civilización sigue siendo relativamente desconocida para el público general. ¿Por qué Kush fue olvidado? La respuesta es incómoda pero necesaria. Durante los siglos XIX y XX, cuando la arqueología moderna tomó forma, los estudiosos europeos tenían dificultades para aceptar que una civilización africana negra pudiera haber sido tan avanzada, tan poderosa, tan influyente. Minimizaron los logros kushitas, los describieron como simples imitadores de Egipto, ignoraron evidencias que contradecían sus prejuicios. Algunos llegaron incluso a proponer teorías absurdas de que los kushitas eran en realidad invasores de Medio Oriente, no africanos genuinos. Estas narrativas racistas dominaron la egiptología y la arqueología durante décadas, distorsionando nuestra comprensión del pasado africano. Solo en las últimas décadas, gracias al trabajo de arqueólogos sudaneses y de mente abierta de todo el mundo, la verdadera historia de Kush ha comenzado a emerger de las sombras. Las excavaciones en Kerma, en Nápata, en Meroe, han revelado una civilización que no debe nada a Egipto en términos de originalidad y logros. Los kushitas desarrollaron técnicas agrícolas adaptadas a su ambiente, crearon estilos artísticos distintivos, innovaron en metalurgia, establecieron redes comerciales transcontinentales y construyeron estructuras arquitectónicas impresionantes. Hicieron todo esto no como copias pálidas de Egipto, sino como una civilización vibrante y única con su propia identidad. La historia de Kush nos recuerda que las narrativas históricas que aceptamos como verdades absolutas a menudo están teñidas de prejuicios y agendas políticas. Nos recuerda que África, lejos de ser un continente sin historia antes de la colonización europea, fue hogar de civilizaciones sofisticadas que rivalizaban con cualquier otra en el mundo antiguo. El reino de Kush desafió el Nilo no solo geográficamente, sino conceptualmente. Demostró que el poder, la cultura y la innovación podían florecer al sur de las cataratas, en tierras que muchos consideraban periféricas. Hoy, mientras las pirámides kushitas se alzan en el silencio del desierto sudanés, pocas veces visitadas, raramente fotografiadas, están ahí como recordatorios pétreos de una verdad que no puede ser borrada. Egipto no fue el primero. Kush fue el reino que realmente escribió el primer capítulo de la grandeza africana, el imperio olvidado que merece ser recordado no como una nota al pie de la historia egipcia, sino como una civilización extraordinaria por derecho propio.